¿Sí la aprecian? Sí, sí, se aprecia. Ok, bueno, vamos a resolver el ejercicio que ya habíamos puesto el enunciado por ahí. Y después vamos a hacer un resumen de ciertas cosas. Bueno, vamos a ir haciéndolo. Recordemos, les voy a poner ya nomás una figurilla orientativa. El pilote, que habíamos dicho que está totalmente dijimos que estaba sumergido totalmente. Habíamos dicho que el pilote trabajaba por acción y por punta, ¿no? Bueno, entonces, en ese entendido vamos a empezar a ir desarrollando el problema. Lo primero que vamos a hacer es calcular la fuerza resistente debido a la fricción lateral. Debido a la fricción lateral. Y esta viene dada por la fórmula UF es igual a F por L por P, donde F será el coeficiente de fricción por unidad de área de contacto entre el suelo y el pilote. L va a ser la longitud del pilote en contacto con el suelo. Y P, el perímetro transversal del
Bien. Por favor, si quieren, copien para que pueda yo borrar y ir haciendo las cuentas y no se asobrone todo. Me avisan, por favor. Adelante, ingeniero. Gracias. Bueno, vamos a borrar esa parte para ir adelantándole. Entonces, recordemos algunos datos que ya les habíamos dado anteriormente, donde L es igual a 8 metros. ¿De acuerdo? Y un diámetro de 0.40 metros. Entonces, lo que vamos a calcular, pues es el perímetro. El perímetro es igual a pi diámetro. P igual a pi por 0.40. Y P es igual a 1. Bien, entonces, en ese ese es el primer parámetro que ya tenemos. Por aquí lo voy a ir poniendo. Es igual a 6. Bien, voy a borrar esta parte porque voy a ocupar otras fórmulas. Y también requiere espacio. Entonces, a continuación vamos a calcular F. Y ahorita vamos a ver qué es F y cómo se compone. F es igual a K, que nos la da el problema. Recuerden ustedes. K por el esfuerzo efectivo vertical por la tangente de delta. Bien. Donde K es el coeficiente de presión lateral de tierras o de suelo. Quieran ver. El sigma prima B es el esfuerzo
vertical, efectivo en la punta del pilote. Bien. Aquí le vamos a poner una nota. La voy a poner acá para no confundirlos. Los pilotes, en este caso, son una cimentación profunda. Al ser una cimentación profunda, el esfuerzo efectivo que existe, esfuerzo efectivo vertical en este punto, ¿sí? Está limitado, es decir, o sea, no puede exceder para una profundidad de 15 veces el diámetro. Porque ya en la práctica y por algunas investigaciones se concluyó que a una profundidad mayor de 15 veces el diámetro, ya no hay o no existe variación en F. Y F dijimos que es el coeficiente de, perdón, en K, que es el coeficiente de, ¿vale? Bien. Cuando terminen de copiarme, me avisan, por favor. Por mí ya. ¿Los demás? Igual de mi Ok. parte. Ok. Adelante. Vamos a borrar algunas cosas que no nos hacen falta. Bien, como hemos dado esa última condición, es necesario, aparece un nuevo término, ¿sí? Que tenemos que revisar. Entonces, esa condición de los 15 veces el diámetro,
Entonces, vamos a calcular esa profundidad que la vamos a llamar, vamos a calcularla y ahorita la anexamos. Vamos a calcular una profundidad que es conocida como la profundidad crítica. Bien. Z, recuerden que es profundidad. ZCR significa profundidad crítica, igual a 15, que nos decía la condición, veces el diámetro, ¿no? Tuvimos valores, 15 por 0.40 me da una profundidad crítica de 6 metros. ¿Vale? Vamos a poner acá. Y acá. 6. Es nuestra profundidad crítica y nuestra profundidad total es 8. ¿Vale? Entonces, concluimos que la profundidad crítica es menor a 8 metros. ¿Sí? Por lo tanto, el esfuerzo efectivo para calcular que tomaremos en cuenta será a los 6 metros. Bien, para no saturarles la pantalla, porque no es nada bonito y agradable, por favor copien para calcular ahora el esfuerzo efectivo. Fíjense, la K es del enunciado. Vamos a calcular esta parte. Determinamos que lo vamos a calcular a 6 metros, que es la profundidad crítica. Y posteriormente calcularemos el último término. Ustedes me dicen cuando terminen de copiar para poder continuar. ¿Ya quedó? Sí, adelante. Ok, vamos a darle. Vamos a ahora, te voy a borrar. Bueno, ahorita lo corregimos. Entonces, vamos a recuperar algunas cosas.
Bueno, vamos a calcular ese esfuerzo efectivo que nos está pidiendo. Esfuerzo efectivo vertical es igual al peso saturado por la profundidad crítica menos peso del agua por la profundidad crítica. Incluyendo los valores que ya conocemos, son datos del problema, 19 kilonewtons metro cúbico por la profundidad crítica, que es 6 menos peso del agua, que te lo está dando kilonewtons, por nuevamente la profundidad crítica, ¿no? Ya lo hemos calculado, ¿no? Y lo vimos, el teorema de Terzaghi o el postulado de Terzaghi, ¿no? Que hasta hicimos ejercicios de esos al principio del curso. Bien, una vez que ya tenemos y operamos, nos da un esfuerzo vertical de 55.14. ¿De acuerdo? Pero además sabíamos, o se nos indicó, que phi para este caso en particular valía 15 grados. ¿Sale? Hay otro término que podemos calcular de una vez por ahí, que nos aparece en la fórmula. Está. ¿Sí? Que nos dice que la delta es igual a 2/3 de esto. Entonces, del enunciado ya sabíamos, delta es igual a 2/3 de 15. Por lo tanto, ya obtenemos otro valor. ¿Qué es esta delta? Esta delta se toma o se tomará como un ángulo de fricción interna ¿sí? Entre el pilote y el suelo. Entonces, ya tenemos todo lo necesario para calcular ¿quién? La F, que es lo que a continuación vamos a hacer. Ustedes me avisan, por favor, cuando terminen de copiar esa parte. En un momentito. O mientras pongo acá los datos obtenidos.
Una preguntita. Una disculpa porque entré un poquito tarde, se me pasó. Dime. Dice gama saturada por Z, ¿qué? Z crítica. ZCR es la Z crítica. Es la Ajá. profundidad crítica que se calcula por esta. Hicimos una consideración donde te dice después de cierta profundidad, Ujú. ya lo que vamos buscando, la F, Ujú. ya no varía. ¿Sí? Después de 15 veces el diámetro del pilote. Ujú. Espérame tantito, me regreso para que lo veas. Dame un segundo. Mira, ZCR es igual a 15 por el diámetro. Entonces, la Z crítica es igual a 15 por 0.40. Y eso nos dio o nos arrojó un valor de 6 metros. ¿De acuerdo? Entonces, vas a calcular el esfuerzo efectivo. Acuérdate que tu longitud total son 8. Tú la vas a calcular ahora a 6. Porque a partir de 6, en la práctica ya, Ya todo es igual, ¿no? así es, ya no varía. Mm. ¿Vale? Entonces vamos a tener, como quien dice, 2 metros. Ya a partir de los 6 a los 8 ¿o es la misma? Varía muy poco el valor que vamos buscando. Ahí lo han implementado en campo y lo han hecho también académicamente, investigaciones, ¿no? Y entonces han determinado que esa es la profundidad crítica o la profundidad a la que ya no te va a variar el parámetro F. ¿Sale? Ujú. Bueno, ustedes me dicen cuando terminen de copiar. Ahora sí ya lo tengo. Gracias. Nada. Una pregunta, abajo dice entre el pilote y el suelo. Entre el Confusión pilote y el suelo. Esta que tenemos aquí, la delta, Ujú. se considera como un ángulo de fricción interna que existe por el rozamiento del pilote y el suelo. ¿Sí? Ok, muchas gracias. Nada. Me llegó un olor medio alegre, señores y señoras, jóvenes. Espérenme tantito porque esto ya está. Ya es mucho el descaro. Perfecto que les gusten las drogas, me parece perfecto lo que quieran hacer de su vida, siempre y cuando no jodan. Bueno, ustedes me dicen cuando pueda yo borrar. Adelante. Adelante. Ok. Entonces, pues ya conocimos, bueno, les recuerdo, el K no lo dio el problema, ya vimos lo que es el K. Ya calculamos el esfuerzo vertical tomando la
consideración de la profundidad crítica y calculamos la tangente de delta, que la delta era definida como un ángulo de fricción interna entre el pilote y el suelo. Vamos a hacer un pequeño dibujo para que ayudemos un poco a comprender esto. Algo raro. Suponiendo, suponiendo que así sea. Que no soy un Picasso. Todos en la vida nos hemos comido alguna vez un chocorrol, ¿no? Y ese chocorrol, yo era muy travieso de chavo y no me gustaba comérmelo así como venía. Yo agarraba y lo extendía como una sábana. ¿Ok? Ahora imagínense que ese pilote agarramos y lo extendemos como una sábana. Toda esta área que les voy a surar está en contacto con el suelo. Lo que esta alfa depende de quién o de dónde sale. De esta phi. ¿Qué es esa phi? Recuérdense, el ángulo de fricción interna. Entonces, esta la está considerando como 2/3 de esta. Es decir, no está tomando los 3/3, está quitándole 1/3. ¿Por qué? Porque está suponiendo que algunas partes, o más bien el rozamiento que puede haber entre la parte azul, si fuese el suelo, y la parte blanca, se está previniendo que tal vez esté lubricado. ¿Qué quiere decir? Que hay agua. Al haber agua, es como decirles, es como cuando vamos al dentista y nos raspan un diente. Si nos rasparan el diente en seco, ahí quedamos. ¿Qué hace el dentista? Aplica agua y al aplicar esa agua, lubrica. Entonces, baja, por lo tanto, esa fricción. Esa sería una posible condición o explicación a eso. Otra posible explicación a que no toma el valor entero es que existe un concepto que se llama fricción negativa. ¿Qué es la fricción negativa? Un ejemplo, las cimentaciones en Ciudad de México. Cuando es época de lluvias, ¿qué pasa con el suelo? Ese suelo absorbe toda el agua posible, como cuando bañamos un bebé con una esponja. Metemos la esponja y toda la esponja jala toda esa agua. Viene la época de secas y ese suelo pierde agua o se deseca. Al perder agua o que se deseca, disminuye el área de contacto y también la fricción. No es que falte un pedazo de pilote, es que desapareció esta partecita de suelo. ¿Va? Pero eso ya son temas muy, no quiero decirles académicos, pero sí un tanto cuanto teóricos. Esa sería una posible disminución de que esto valga 2/3. ¿De acuerdo? Bien, una vez que ya tenemos todo visto, F va a ser igual a 0.6 por el esfuerzo efectivo que calculamos de 55.14 por la tangente de 10. Entonces tenemos a F, que nos va a dar finalmente 5.83 kilonewton por metro. Con eso hemos calculado F. No hemos terminado. Vamos, el problema lo vamos a ir deshebrando poco a poco. ¿Vale? Entonces, si terminaron de copiar, puedo continuar. Ayer me preguntaba Luis que qué era acá. El pilote, Luis, al hincarlo, va a estar confinado por una masa de suelo en ambos lados.
Ese confinamiento, fíjate, lo voy a sacar como si fuese un punto, ¿de acuerdo? Está presionando o comprimiendo. Y se le conoce como el coeficiente de presión de lateral de la tierra o de suelo, ¿va? Bien. Ustedes me dicen cuándo puedo borrar. ¿Puedo borrar? Sí, adelante. Ok. Bueno, ya conocimos F. Vamos a conocer los parámetros faltantes. Bien. Una vez que conocí F, puedo calcular la carga por fricción. Y la carga de fricción viene definida por F, por la longitud, por el perímetro. Todo eso ya lo hemos calculado. ¿De acuerdo? Entonces, la Q por fricción va a ser igual a .85, que fue el valor de F, por la longitud que nos la da el enunciado, por el perímetro, que es 1.20. Finalmente tengo una Q por fricción de 58.77 kilonewtons. He terminado la carga por fricción, pero acuérdense que también existe una carga que es la carga por punta. Esa carga por punta es igual a AP por C' por el factor de carga N'C más Q' por el factor de carga NQ'. Ahorita les voy a poner qué significa cada cosa. ¿Dónde? QP igual a la fuerza resistente por punta AP es el área de sección transversal C' es la cohesión efectiva del material. N'C es un factor de carga de cohesión
factor de cohesión de Meyerhoff. Estamos diseñando por Meyerhoff para una cimentación profunda. Q' va a ser el esfuerzo vertical efectivo en la punta del pilote y finalmente NQ' es otro factor de esfuerzo o de capacidad de carga de Meyerhoff. ¿Vale? Son todos los parámetros que vamos a ir, algunos ya los conocemos y otros los vamos a ir determinando de manera analítica o de acuerdo a la gráfica que recuerden ayer les mandé al grupo de actualización geotécnica, ¿no? Me dicen cuando terminen para poder continuar. Puede continuar. Ok, voy a borrar, ¿eh? Voy a borrar algunas partes. Ya. Podemos por un ladito. Bien. Entonces vamos a empezar por calcular el área o sección transversal, ¿no? AP es igual a pi cuartos por el diámetro al cuadrado. La sustitución, esto nos queda pi sobre 4 por 0.40. Finalmente obtendremos que eso nos da un área perimetral, perdón, una área de la sección de 0.126 metros cuadrados.
del enunciado nos daba la cohesión de 5 kilopascales, inicio del problema. Y ahora, por favor, consulten su gráfica. Y si notan ustedes, en la parte de abajo viene el ángulo de fricción interna. Vamos a ir haciéndolo juntos si gustan. En la gráfica viene abajo lo que es el ángulo de fricción interna. Y arriba vienen los valores, en el eje de las ordenadas vienen los valores, ¿no? Bien, hay dos curvas, NQ' y NC. Por ejemplo, si ustedes entran, recuerden que el ángulo de fricción interna que nos dieron es de 15 grados. Entonces, si se fijan, la variación en el eje de las abscisas o de las X varía de 10, de 0 a 10, a 20, a 30, a 40, ¿no? Entonces, fíjense, entramos con 15, justamente, es la mitad, entre 10 y 20, subimos, intersectamos a NC y podemos decir que más o menos sería un valor de NC, N'C igual a 22 grados. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Cómo salió el valor? Bueno. Paso siguiente, vamos a calcular el esfuerzo efectivo en la punta del pilote. Entonces, U' va a ser igual a 19 kilonewton por metro cúbico. Y como es en la punta, ahora sí vamos a tomar los 8 metros. Menos, nuevamente, el peso del agua. 8 metros. ¿Va? Y eso nos da un Q' de 73.52 kilonewton por metro. De igual manera como obtuve N'C de la misma gráfica, ahora me voy y obtengo NQ y observando la gráfica, igual, la intersecto con la curva y leo. Y me daría un valor de 6.5. Entonces, N'C y N'Q igual a 6. Bueno, ya tengo todos los valores que necesitaba yo para poder calcular la capacidad por punta. Hago mi sustitución y me queda de la siguiente manera. 0.126 que multiplica 5, que multiplica a 22 por 73.52, finalmente por 6.5, para obtener una carga por punta de 74.07 kilómetros. ¿Sí? Entonces, la carga total nos queda con el valor anterior que habíamos calculado, era QF más P, ya lo borré, pero ahí lo tienen ustedes, queda QT igual a 69.89 kilómetros. Fin del problema.
Bien. Ustedes me dicen cuando borre, por favor, para empezar con lo que sigue. Listo. Ok. ¿Tienen clase mañana con algún bloque nuevo que hayan comenzado? No, parece que mañana está libre. Perdón, se medio cortó. Si me repite, por favor. Parece que mañana tenemos libre. ¿Quisieran trabajar mañana? Sí, por mí no hay problema. Va, para que le diga a Jonathan entonces que mañana le damos y yo mañana pretendo echarme dos temas, ¿no? ¿Cuántas sesiones faltan, profe? Perdón, ¿Cuántas sesiones faltan? yo calculo que cuando mucho 3. Ok, si no, si no le damos mañana. Yo quisiera mañana avanzarle para que la próxima semana, es que yo en la próxima semana ya empiezo clases y me tocaron todas las clases en la tarde. O déjenme checar rápido porque aquí tengo el archivo todo abierto. Voy a dejar de compartir la pantalla un momento, ¿ah? El lunes pueden a las 8, por ejemplo, Sí, y el martes. pues también. Sí. Ok. Sí, porque es que el miércoles ya es abusar de ustedes y no me gustaría, y es que yo el miércoles termino clase a las 21:30. Entonces, ¿les parece el lunes y el martes, no? Ok. Nada más una preguntita con el ejercicio. Dime. ¿Cómo quedó? Traíamos de carga de fricción, era 58,65, ¿no? Ajá. Y Más la la punta. 74,07. Ah, caray, espérame tantito. Algo me fui mal. Y La había que Q por sumarla a los dos. punta, sí, sumé mal, yo creo, por ahí. Sí, porque había que sumar 58 y 74, ¿no? Sí, ahí me equivoqué yo al final, disculpen. Bueno, yo calculo que a más tardar el martes terminaría yo. Ok, perfecto. Sí quiero ver todos los temas, yo se los prometí, en algún momento estaba yo demasiado saturado. De hecho, siempre estoy saturado, pero es en esos momentos más. Entonces, Yes. ¿sería mañana también? Sí, no se desconecten porque quería hacerles un resumen de algo para que mañana ver rápido una teoría muy simple sobre un problema y dejar avanzado ya otro tema. Déjenme, le marco a Jonathan, voy a silenciar, bueno, no lo voy a silenciar, a ver si me contesta. O si andas por ahí, Jonathan, hazte presente.
Bueno, vamos a hacer algo. Yo me comunico con él y en cuanto me dé una respuesta, lo publico en el WhatsApp. ¿Les parece? Sí, está perfecto. Bueno. Entonces, voy a volver a compartir. ¿O cómo se sienten? ¿Le seguimos o le paramos? Queda a votación de ustedes. Pues le podemos avanzar hasta las 9, ¿no? Le damos. Por mí no hay problema. Encuentre un resumen que tenía yo por ahí. Bien. Hay tres términos que les voy a compartir la pantalla. Hay tres términos que quiero que queden bien claros y su diferencia, porque puede caer en el examen. Si no les cae o les cae, por lo menos que también les sirva para su vida profesional o en algún momento académica, no lo sé. De algo les servirá. Sí se ve la pantalla, ¿no? Sí. Ok. Entonces vamos a poner compactación, un espacio, consolidación, y vamos a correr por acá, vamos a ver si nos cae. Asentamiento. Compactación, quedamos que era un medio que, o por un método que por medios mecánicos se logra la densificación del suelo. ¿De acuerdo? ¿Cómo se logra esto? La densificación del suelo. Bueno, pues porque se reducen los espacios, ¿no? Se reducen los vacíos, se logra por medio del suelo al reducirse los vacíos. ¿De acuerdo? ¿Y qué logro con esto? Mejoro las condiciones esfuerzo de formación en un suelo. ¿Sí? La consolidación es un proceso natural de reducción volumétrica
de reducción volumétrica del suelo. Con respecto al tiempo. Al principio vimos las formas de ver el tiempo en la geología, ¿no? Respecto al tiempo. Es un proceso lento. ¿Sí? Y su principal efecto es el asentamiento. O consecuencias, ver así. El asentamiento es la deformación vertical que sufre el suelo, ¿sí? Y también es la velocidad con que se presenta la construcción. Son tres términos que, aunque están relacionados, no son iguales. ¿Vale? Y hay otro más, que es la compacidad, que es la firmeza o solidez que tiene un suelo. Pero no es lo mismo que la compacidad. Aquí lo vamos a poner. La firmeza o solidez de un suelo. Su estado. Es diferente que la compactación, ¿no? La compactación yo la provoco. La compacidad es su estado natural. La consolidación es el proceso de reducción volumétrica. El asentamiento es la deformación vertical que sufre el suelo. Y también es la velocidad con lo que se produce la consolidación con respecto. Ustedes me dicen cuando terminen para que podamos continuar.
Ya quedó. Ya quedó. Bien, vamos a, una vez que hemos hecho así una especie de síntesis que nos permite identificar cada término, vamos a empezar con un poco de consolidación. Bien, vamos a ver un estado 1 y un estado 2. En estado 1 vamos a suponer una masa de suelo de, pues, virgen, que solamente está sometida a su propio peso. Y después veremos un estado 2, donde esa misma masa de suelo está sometida a una carga B. Entonces, yo lo hice así en 2D, pero en 3D. Entonces, te decía que es el cambio de volumen de una masa de suelo, ¿no? Con respecto al tiempo. Entonces, ese cambio de volumen puede darse de forma, pues si quieren ustedes poner, no sé, un edificio, pues lo va a acelerar el proceso, ¿no? O también se puede dar de forma natural. ¿Qué es lo que podemos identificar o los fenómenos más importantes? Bien, es la pérdida de volumen debido a la reducción de vacíos. Y a la destrucción de agua también, ¿no? Y los asentamientos. Los tipos de consolidación son primaria, secundaria y a veces se maneja hasta terciaria. En la primaria es cuando yo aplico la fuerza, ¿qué consecuencia tiene? Inmediatamente se presenta la pérdida de vacíos. En una secundaria es cuando esto tiende a estabilizarse o permanece constante prácticamente. No quiere decir que sea así. Y terciaria es cuando ya, digamos, se relajó. ¿Sale? Bien. Son las 9:01. Yo creo que por hoy aquí le dejamos.
Yo voy a hablar con Jonathan en un rato más. Mañana temprano lo localizo y les aviso si mañana le damos otro rato. ¿Les parece? Ok, ok. Bueno. Otra cosa más. Les deseo a todos un bonito descanso. Y que tengan buenas noches. Buenas noches, gracias. Hasta luego. Buenas noches, buenas noches. Hasta luego. Buenas noches, hasta luego. Hasta luego.